Hola amigos y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar más allá de las simples tendencias de jardinería para redescubrir la verdadera sabiduría del suelo, las plantas y los sistemas sencillos que realmente funcionan. Esto es para aquellos que siempre buscáis una forma mejor, ya sea cultivando hierbas en un balcón, verduras en un huerto o comida para vuestra familia en una pequeña parcela. Si os sentís un poco frustrados cada vez que el jardín requiere un producto más, una bolsa más o un viaje más a la tienda, esto es para vosotros. Si os importa tener un suelo sano, raíces fuertes, un crecimiento constante y métodos que resulten prácticos, naturales y asequibles, quedaos conmigo. Esta puede ser una de las cosas más útiles que aprendáis jamás para vuestro jardín. Durante años, nos han enseñado que un jardín productivo depende de comprar fertilizante una y otra vez. Nos han dicho que la nutrición de las plantas debe provenir de fábricas, de sistemas complicados y de insumos caros que nos mantienen encerrados en un ciclo de gasto. Y, sin embargo, la naturaleza siempre ha tenido su propia manera, silenciosa, eficiente y generosa. Existe una pequeña planta flotante que puede multiplicarse con una velocidad asombrosa en aguas estancadas. Con la configuración adecuada, puede ofreceros un flujo constante de biomasa verde rica en nutrientes para vuestros bancales, vuestro compost e incluso mucho más que eso. Pensad en ello por un momento. Un simple cubo, un poco de agua y un puñado de crecimiento verde vivo. Lo que empieza siendo casi nada puede convertirse rápidamente en un recurso que se renueva a sí mismo en vuestra propia casa. Para los jardineros que quieren reducir costes, crear un suelo más sano y depender menos de soluciones envasadas, esto no es solo interesante, es empoderador. Y lo más sorprendente es que no se trata de ningún invento nuevo. Es conocimiento antiguo, conocimiento probado. Es el tipo de saber que te hace preguntarte por qué no hay más gente hablando de ello. En el video de hoy, vamos a descubrir qué planta es esta, por qué crece tan rápido, qué la hace tan valiosa y cómo podéis empezar a usarla de la manera más sencilla posible. Al final, puede que nunca volváis a mirar el fertilizante de la misma forma. Así que, antes de entrar en materia, aseguraos de suscribiros y uniros a esta comunidad de cultivadores que quieren plantas más sanas, suelos más ricos y formas más inteligentes de cultivar. Ahora, empecemos con la gran pregunta que hay detrás de todo esto. ¿Por qué nos han enseñado a depender tanto del fertilizante en primer lugar? Para entender por qué este pequeño cubo de materia verde flotante es tan potente, primero tenemos que fijarnos en el sistema del que se ha enseñado a depender a la mayoría de jardineros y agricultores. En el centro de ese sistema hay un nutriente esencial, el nitrógeno. Si queréis hojas exuberantes, tallos fuertes, un crecimiento vigoroso y plantas de un verde intenso que parezcan realmente vivas, el nitrógeno es fundamental. Es uno de los pilares básicos del crecimiento sano. Sin suficiente cantidad, incluso el jardín regado con más esmero puede tener dificultades. Ahora bien, aquí viene la parte extraña. El aire que nos rodea ya está lleno de nitrógeno. De hecho, la mayor parte de la atmósfera es nitrógeno gaseoso. Se pensaría que las plantas podrían simplemente tomar lo que necesitan del aire y crecer libremente gracias a lo que las rodea cada día. Pero no pueden usar el nitrógeno en esa forma directamente. Tiene que ser convertido en una forma que puedan absorber a través del suelo o del agua. Esa única limitación dio forma a la agricultura moderna de manera determinante. Durante más de un siglo, el mundo ha dependido en gran medida de una solución industrial masiva, llamada el proceso Haber-Bosch. Este es el método utilizado para capturar el nitrógeno del aire y convertirlo en fertilizante sintético a gran escala. Hizo posible la agricultura moderna, pero también creó un sistema basado en fábricas, consumo de energía,
combustibles fósiles, transporte, embalaje y compras constantes. Lo que parece sencillo cuando recogéis una bolsa de fertilizante en la tienda de jardinería está, en realidad, ligado a una cadena muy pesada y costosa entre bastidores. Esa cadena conlleva un coste. Se necesita un calor enorme, una presión intensa y una cantidad inmensa de energía para fabricar fertilizante nitrogenado sintético. Con el tiempo, la fuerte dependencia de estos insumos también puede empujar a los cultivadores a un ciclo en el que la biología del suelo pierde importancia, la fertilidad natural se valora menos y cada temporada de cultivo empieza a aparecer otra ronda de compra de lo que vuestra tierra ya no se ve animada a generar por sí misma. Esa es la ilusión en el corazón del mundo de los fertilizantes. Se nos ha enseñado a creer que la fertilidad solo viene en una bolsa, que la nutrición de las plantas debe comprarse, medirse y volver a aplicarse mediante productos externos. Pero la naturaleza resolvió el problema del nitrógeno mucho antes de que existiera la industria moderna. Lo hizo de forma silenciosa, eficiente y sin chimeneas, facturas de combustible ni cadenas de suministro. Construyó sistemas vivos que podían reunir fertilidad utilizando la luz solar, el agua, el aire y la asociación biológica. Una vez que se entiende eso, la siguiente pregunta resulta imposible de ignorar. ¿Qué es esta pequeña planta que puede hacer lo que las fábricas tanto se esfuerzan por imitar? Conocada la soya, una de las pequeñas potencias más ignoradas en el mundo del cultivo. A primera vista, no parece impresionante. Es diminuta, delicada y fácil de descartar. Flota suavemente en la superficie de aguas estancadas, formando una hermosa capa verde que casi parece decorativa. Algunos la llaman helecho mosquito, otros la conocen como musgo de hadas o helecho de lenteja de agua. Sea cual sea el nombre que uséis, este pequeño helecho flotante tiene una historia notable. La soya es un helecho acuático que flota libremente y, a pesar de su apariencia frágil, crece con una velocidad increíble en las condiciones adecuadas. Esta es una de las razones por las que capta la atención de jardineros, agricultores y regeneradores de suelos una vez que entienden realmente lo que puede hacer. Una pequeña cantidad puede multiplicarse rápidamente, convirtiendo un humilde recipiente de agua en una fuente viva de biomasa. En la jardinería, la biomasa importa. Cada puñado de materia verde es fertilidad potencial, futuro compost, acolchado, mejora del suelo y energía vegetal almacenada lista para volver a la tierra. Pero la historia de la soya se vuelve aún más extraordinaria cuando ampliamos el foco más allá del jardín. No es solo un helechito útil para los cultivadores particulares. Esta planta tiene un lugar profundo y fascinante en la historia de la Tierra. Hace unos 50 millones de años, durante un periodo mucho más cálido en el pasado del planeta, los científicos creen que vastas floraciones de azoya se extendieron por grandes superficies de agua dulce en el Ártico. A medida que esas floraciones vivían, morían y se hundían, ayudaron a secuestrar enormes cantidades de carbono. Eso significa que este diminuto helecho pudo haber desempeñado un papel en el cambio climático del planeta a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Imaginad eso por un momento. Una planta tan pequeña que podéis recogerla con la mano, pero lo suficientemente poderosa como para ser mencionada en la historia del cambio climático global. Eso es parte de lo que hace que la soya sea tan emocionante. Nos recuerda que, en la naturaleza, el tamaño suele ser engañoso. Algunos de los sistemas más importantes son también los más silenciosos. Algunas de las mejores soluciones no llegan con ruido y complejidad. Llegan flotando suavemente en la superficie de un cubo. Una vez que empezáis a ver la soya de esa manera, no como una mala hierba o suciedad en el estanque, sino como un motor vivo de crecimiento,
resulta mucho más fácil entender por qué generaciones de cultivadores la consideraron tan valiosa. Aún así, el verdadero secreto es incluso más profundo que el propio helecho. La verdadera magia de la azolla proviene de una asociación microscópica oculta dentro de cada pequeña hoja. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. La azolla es impresionante por sí misma, pero la verdadera razón por la que importa tanto a los cultivadores es la asociación viva que hay en su interior. A lo largo de una larguísima historia evolutiva, la azolla ha formado una relación estrecha con una cianobacteria microscópica conocida como Anabaena azollae. Esa asociación es la que transforma a este pequeño helecho flotante en algo mucho más valioso de lo que parece. Dentro de las cavidades de las hojas de la azolla viven estos diminutos compañeros, invisibles al ojo humano, pero absolutamente esenciales para el poder de la planta. El helecho les da refugio y les proporciona los azúcares ricos en energía, creados mediante la fotosíntesis. A cambio, las cianobacterias hacen algo extraordinario. Toman el nitrógeno de la atmósfera y lo convierten en una forma utilizable. En otras palabras, ayudan a convertir el aire en fertilidad. Esa conversión no es sencilla. El nitrógeno gaseoso es abundante, pero también es increíblemente estable, por lo que las plantas no pueden simplemente tomarlo directamente. Las cianobacterias dentro de la azolla utilizan un sistema enzimático especial para romper esos fuertes enlaces y transformar el nitrógeno atmosférico en amoníaco, una forma que puede entrar en los ciclos biológicos y, finalmente, alimentar el crecimiento de las plantas. Este es uno de los ejemplos más elegantes de cooperación natural que encontraréis en el mundo del cultivo. Esta es exactamente la razón por la que la azolla importa tanto en un jardín o sistema agrícola. No estáis simplemente cultivando un helecho acuático. Estáis cultivando una fábrica de fertilizante vivo impulsada por la luz solar. No hay chimeneas, ni procesamiento industrial, ni una cadena interminable de insumos manufacturados. Solo una relación biológica haciendo lo que la naturaleza diseñó. Para aquellos de nosotros a quienes nos importa el suelo sano, los jardines resilientes y la fertilidad a largo plazo, este es el tipo de conocimiento que cambia nuestra forma de ver el cultivo por completo. Nos muestra que la respuesta no es siempre añadir más productos. A veces la respuesta es comprender la vida más profundamente y poner a trabajar esas relaciones vivas de formas que apoyen la tierra en lugar de agotarla. Una vez que la gente reconoció de qué era capaz la azolla, no se guardaron ese conocimiento para ellos mismos. De hecho, mucho antes de que existieran los canales de jardinería modernos, los libros o las empresas agrícolas, los agricultores en Asia ya utilizaban este helecho flotante de formas prácticas y brillantes que alimentaron a comunidades durante generaciones. Lo que hace que esto sea aún más notable es que la azolla no es un truco de jardinería recién descubierto. Es un conocimiento antiguo profundamente arraigado en la historia real de la agricultura. Mucho antes de que la agricultura moderna construyera su dependencia de los insumos químicos, los agricultores de Asia ya habían aprendido a trabajar con este helecho flotante de formas que eran prácticas, fiables e increíblemente eficaces. Los registros históricos de China describen el uso deliberado de la azolla en el cultivo de arroz ya en el siglo XI. Los agricultores entendieron que, cuando fomentaban que este helecho creciera por la superficie de sus arrozales, ocurría algo especial. El agua se mantenía viva con actividad biológica, el suelo recibía una contribución constante de fertilidad y el arroz respondía con un crecimiento más fuerte y sano. En Vietnam y otras partes de Asia, los cultivadores desarrollaron métodos estacionales para mantener viveros de azolla, protegiéndolos durante los periodos más fríos y luego esparciéndolos de nuevo en los campos cuando regresaba la temporada de siembra.
Esto no fue accidental, fue un conocimiento refinado mediante la observación, la repetición y generaciones de experiencia. Eso es algo que siempre respeto en la agricultura. Los agricultores no repiten un método durante cientos de años a menos que ofrezca resultados reales. Puede que no lo describieran con lenguaje científico, pero sabían lo que estaban viendo. Veían un mejor crecimiento y campos más productivos. Veían que esta pequeña planta flotante estaba ayudando a alimentar la cosecha de una manera natural y renovable. Investigaciones modernas confirmaron más tarde lo que los cultivadores tradicionales ya habían comprendido mediante la práctica. Cuando la soya se integra adecuadamente en los sistemas de arroz, los rendimientos pueden aumentar significativamente, a menudo de formas que se comparan sorprendentemente bien con los programas de fertilizantes sintéticos. Eso es lo que hace que esta historia sea tan importante. Nos muestra que la fertilidad biológica no es una fantasía romántica, ni solo una buena idea para la gente que quiere cultivar de forma natural. Es algo que ya ha funcionado a una escala significativa en paisajes reales durante muchísimo tiempo. Durante siglos, la soya ayudó a mantener tierras fértiles y productivas sin exigir el ciclo interminable de compras externas que tantos cultivadores dan ahora por sentado. Una vez que se ve esto con claridad, surge de forma natural una pregunta que merece ser formulada. Si esta planta es tan útil, tan práctica y está tan contrastada, ¿por qué oímos hablar de ella tan poco hoy en día? Eso nos lleva a la parte de la conversación que hace que muchos cultivadores se detengan a pensar. Si la soya puede crecer rápido, ayudar a crear fertilidad, apoyar las cosechas y hacerlo con muy poco coste, ¿por qué no se habla de ella más a menudo? ¿Por qué tantos jardineros conocen los nombres de marcas de fertilizantes, pero nunca han oído hablar de un sistema vivo como este? ¿Por qué los centros de jardinería tienen pasillos llenos de productos y, sin embargo, casi nadie entrega a los principiantes un cubo con un puñado de azoya y les dice, «¿Empezad por aquí?» Una gran parte de la respuesta es económica. Los sistemas de fertilizantes modernos encajan perfectamente en un modelo basado en compras recurrentes. Cada temporada se espera que los cultivadores vuelvan y compren de nuevo. Más nitrógeno, más abono, más enmiendas, más insumos. Una vez que ese patrón se vuelve normal, la gente deja de cuestionarlo. Empiezan a asumir que la fertilidad siempre debe venir de fuera del jardín, de fuera de la granja o de fuera del propio sistema vivo. En la década de 1970, cuando los precios de la energía se dispararon y el coste de los fertilizantes sintéticos se volvió más inestable, aumentó el interés por alternativas como la soya. Los investigadores la examinaron más de cerca y los estudios exploraron su potencial. El valor científico estaba ahí y la promesa práctica era clara. Pero cuando los insumos industriales volvieron a ser económicamente más cómodos, esa urgencia se desvaneció. Como tantas soluciones biológicas de bajo coste, la soya se quedó en los márgenes en lugar de convertirse en una parte estándar de la educación agrícola general. La verdad es que un recurso que se replica a sí mismo no encaja fácilmente en un sistema diseñado para las ventas repetidas. La soya hace algo muy inusual en términos económicos. Una vez que la tienes, puedes seguir cultivándola. Una pequeña cantidad se convierte en una cantidad mayor, que luego se convierte en una fuente continua de fertilidad. No te pide que sigas abriendo la cartera cada pocas semanas. Te pide que la entiendas, la gestiones y la coseches bien. Quizás por eso resulta tan empoderador. En el momento en que un cultivador se da cuenta de que la fertilidad puede cultivarse, no solo comprarse, algo cambia. Dejas de verte como un consumidor de productos para plantas y empiezas a verte como un guardián de sistemas vivos. Ese cambio es importante.
Ahora que hemos descubierto el porqué del valor de la azoya, es hora de pasar a la práctica y hablar de cómo montar vuestro propio sistema sencillo en casa. La belleza de la azoya es que empezar no requiere un invernadero, herramientas caras ni equipos complicados. De hecho, este puede ser uno de los sistemas de fertilidad más sencillos que construyáis jamás. Si podéis llenar un recipiente con agua y colocarlo en el lugar adecuado, podéis empezar. El primer paso es elegir el recipiente. Quiero que os relajéis aquí, porque la perfección no es el objetivo. Podéis usar un cubo de plástico, un barreño poco profundo, una bandeja de mezcla de cemento, un lavabo viejo o incluso una piscina infantil, si queréis más volumen. Lo que más importa es que pueda contener agua estancada. Una configuración poco profunda funciona especialmente bien porque permite que la luz llegue a la superficie fácilmente y hace que la cosecha sea mucho más sencilla después. Una profundidad de agua de unos 10 a 15 centímetros suele ser un rango inicial muy cómodo para un pequeño sistema doméstico. Lo siguiente es el agua en sí. El agua de lluvia es excelente si tenéis acceso a ella. Si usáis agua del grifo, es buena idea dejarla reposar durante un día para que el cloro se disipe antes de introducirla a soya. Ese pequeño paso puede marcar una verdadera diferencia cuando intentáis establecer un cultivo vivo saludable. Después de eso, querréis darle al agua un poco de apoyo nutricional. La soya es famosa por ayudar a capturar nitrógeno, pero, como cualquier planta viva, se beneficia del acceso al fósforo, minerales y oligoelementos. Esto no tiene por qué ser complicado. Un puñado de tierra fértil de jardín o un poco de compost añadido al recipiente suele ser suficiente para crear un entorno inicial más rico. Algunos cultivadores tradicionales también utilizan una cantidad muy pequeña de purín de estiércol o un poco de ceniza de madera para ampliar el perfil de nutrientes. La clave es no excederse. Estáis creando un medio vivo, no un programa de alimentación intensa. Luego, elegid la ubicación adecuada. A la soya le gusta el calor, pero no le gusta la luz solar intensa y castigadora durante todo el día. La sombra parcial suele ser ideal, especialmente en climas más calurosos o durante el intenso tiempo de verano. Un lugar que reciba luz brillante pero algo de protección por la tarde funciona de maravilla. Bajo un árbol con sol tamizado, a un lado del invernadero, cerca de un patio sombreado o en un rincón tranquilo del jardín, pueden ser opciones excelentes. Si las condiciones son demasiado calurosas y brillantes, la azoya puede estresarse y podríais notar que se vuelve rojiza en lugar de mantenerse de un verde exuberante. Finalmente, llega el paso más fácil de todos, la inoculación. Una vez que el recipiente está listo, simplemente añadís vuestro iniciador. Un primer puñado es la semilla de todo el sistema. A partir de ahí, la naturaleza toma el mando. Con un calor aceptable, luz suave, agua estancada y un poco de apoyo mineral, empieza a extenderse por la superficie y a generar biomasa nueva sorprendentemente rápido. Ese es el momento en el que la idea deja de ser teoría y se convierte en un proceso vivo justo delante de vosotros. Un cubo que parecía ordinario se vuelve productivo de repente. Una vez que esa superficie verde empieza a espesarse y multiplicarse, la siguiente pregunta ya no es cómo empezar, sino qué hacer con todo ese crecimiento. Una vez que vuestra azoya empiece a asentarse, notaréis algo muy rápido. No se queda pequeña por mucho tiempo. Lo que empieza como una fina capa verde pronto puede extenderse por toda la superficie del recipiente. Eso es exactamente lo que queréis al principio. Es una señal de que vuestra configuración funciona, de que las condiciones son adecuadas y de que este pequeño sistema biológico está haciendo aquello para lo que fue diseñado. Pero llega un punto en el que el crecimiento sano se convierte en hacinamiento.
Ahí es donde una buena gestión se vuelve importante. Si se deja que la azoya cubra la superficie con demasiada densidad, las capas empiezan a amontonarse unas sobre otras. La luz ya no llega adecuadamente a las partes inferiores, el intercambio de aire se vuelve menos equilibrado y partes del manto empiezan a debilitarse. En lugar de un cultivo vigoroso y productivo, acabáis teniendo un declive. Por tanto, cosechar no es solo algo que hacéis para recolectar biomasa útil, es parte de mantener el sistema sano y en crecimiento. Una regla sencilla funciona de maravilla aquí. Cosechad aproximadamente la mitad cada pocos días, dependiendo de lo rápido que se esté multiplicando en vuestro clima. En condiciones cálidas, eso puede significar cada 3 a 7 días. Me gusta pensar en ello como recoger la abundancia. No estáis vaciando el sistema, estáis tomando el exceso, dando a la azoya restante espacio para respirar, espacio para extenderse y espacio para volver con más fuerza. Aquí es donde comienza la verdadera recompensa, porque el material que cosecháis no es desperdicio. Es oro verde para el jardín. Una de las formas más fáciles de usarlo es como acolchado fresco. Podéis esparcirlo directamente alrededor de tomates, pimientos, pepinos, calabazas, verduras de hoja o cualquier planta que se beneficie de una alimentación constante y suave. A medida que esa suave capa verde se descompone, devuelve los nutrientes justo donde vuestras plantas más los necesitan, cerca de la zona de las raíces, a la vez que ayuda a que la superficie del suelo se mantenga más protegida. Otro uso excelente es incorporarlo ligeramente en la capa superior de vuestros bancales antes de plantar. Esto da a la biología del suelo algo fresco y rico en nitrógeno que procesar, ayudando a crear un entorno más activo y fértil antes de que entre vuestro siguiente cultivo. Si estáis preparando un bancal para plantas muy exigentes, este puede ser un paso muy inteligente. La azoya también es increíblemente útil en el compost. Si vuestro montón suele tener muchas hojas secas, paja, cartón o material leñoso, añadir azoya fresca puede ayudar a equilibrar las cosas. Aporta humedad, suavidad y nitrógeno, todo lo cual ayuda a acelerar la descomposición y hace que todo el montón se sienta más vivo. Para los cultivadores que disfrutan de la alimentación líquida, la azoya puede ponerse en remojo en agua durante unos días para hacer un té rico en nutrientes. Una vez colado, ese líquido puede aplicarse alrededor de las plantas como un impulso rápido y biológicamente activo. Es una forma más de convertir un simple cultivo en un cubo, en algo inmediatamente útil en todo vuestro jardín. Llegados a este punto, la azoya ya está demostrando ser una herramienta poderosa para la salud del suelo y de las plantas. Pero su utilidad no se detiene en las verduras y el compost. En muchos sistemas de cultivo, va un paso sorprendente más allá, y se vuelve valiosa también para los animales que sostienen la granja. Ahora, esta es la parte que realmente abre los ojos a la gente, especialmente a aquellos de vosotros que criáis gallinas, patos, peces o ganado mayor en un huerto o pequeña parcela. Una vez que te das cuenta de que la azoya puede ayudar a alimentar no solo tu suelo, sino también a tus animales, empieza a parecer menos un consejo de jardinería y más un sistema de apoyo completo. Los costes de alimentación son una de las mayores presiones constantes para los pequeños cultivadores. Cualquiera que haya tenido aves de corral o ganado, aunque sea por poco tiempo, entiende esto. Las facturas se acumulan mes tras mes, y cuando los precios suben, golpean con fuerza. Cualquier recurso que pueda cultivarse en casa, multiplicarse rápidamente y usarse para compensar parte de ese coste, merece una atención seria. La azoya ha atraído tanto interés en esta área debido a su valor nutricional. Cuando se cultiva adecuadamente y se usa de la forma correcta, ofrece una rica fuente de proteínas
junto con valiosos minerales y vitaminas. Es suave, húmeda y baja en fibra estructural dura, lo que facilita su digestión para muchos animales en comparación con materiales vegetales más toscos. Eso importa porque la alimentación no se trata solo de qué nutrientes existen sobre el papel. También se trata de lo aprovechables que son esos nutrientes dentro de un animal vivo real. Las gallinas de corral a menudo aceptan la soya fresca de forma muy natural, picoteándola con entusiasmo una vez que la reconocen como alimento. Los patos suelen disfrutarla también, lo cual tiene sentido para una planta acuática flotante. En sistemas integrados, los peces también pueden beneficiarse de ella. En algunos contextos agrícolas, se ha explorado la soya como suplemento parcial para vacas y otro tipo de ganado, ayudando a reducir la dependencia de piensos comerciales más caros. Lo importante aquí es el equilibrio. La soya no es un sustituto mágico para cada fuente de alimento en cada situación, pero puede convertirse en una parte muy útil de una estrategia de alimentación más amplia. Ofrece a los pequeños cultivadores una opción casera más, una capa más de resiliencia y una forma más de convertir la luz solar, el agua y una gestión sencilla en algo práctico y valioso. Eso es lo que me resulta tan emocionante. El mismo cubo que sostiene vuestros tomates también puede contribuir a vuestras gallinas. El mismo sistema vivo que alimenta vuestro compost también puede ayudar a reducir los costes de insumos en otras partes de la parcela. Cuando un recurso empieza a servir para múltiples propósitos, todo el sistema de cultivo se vuelve más inteligente, más ajustado y más regenerativo. Por si fuera poco, la soya todavía tiene un papel más que desempeñar. Más allá del fertilizante y el alimento, también aporta algo que muchos de nosotros anhelamos más que nunca: la sanación ambiental. Una de las razones por las que encuentro la soya tan fascinante es que no solo resuelve un problema de jardinería, apela a una necesidad mucho mayor. Vivimos en una época en la que la gente está despertando al daño causado por la escorrentía, el uso excesivo de químicos, los suelos agotados y los sistemas de cultivo desconectados. Cada vez más jardineros quieren métodos que no solo produzcan resultados, sino que también dejen la tierra mejor de lo que la encontraron. Aquí es donde la soya empieza a sentirse como una verdadera aliada ambiental. Cuando forma un manto saludable sobre agua estancada, crea una cubierta superficial natural que puede cambiar la ecología de ese espacio de formas útiles. Uno de los beneficios más comentados es la supresión de mosquitos. Una capa densa de azoya puede hacer que sea mucho más difícil para los mosquitos acceder al agua abierta para poner huevos, y puede interferir con las condiciones que las larvas necesitan cerca de la superficie. Para los cultivadores que tienen pequeños estanques, bañeras de agua o zonas de agua estancada, solo eso ya puede hacer que valga la pena prestar atención a la soya. Pero el valor ambiental va mucho más allá. Cada pizca de fertilidad que cultiváis en casa es fertilidad que no estáis comprando en una bolsa sintética que tuvo que ser fabricada, transportada, empaquetada y distribuida a través de un sistema de alto consumo energético. Cada puñado de azoya que ponéis en el jardín es un pequeño acto de ciclo de nutrientes local. Significa que una mayor parte de la alimentación de vuestras plantas ocurre cerca de donde las plantas viven realmente, y menos depende de insumos industriales externos. Eso también importa para el agua. Uno de los grandes problemas del uso excesivo de fertilizantes modernos es la escorrentía. El exceso de nutrientes abandona el suelo y llega a arroyos, estanques, ríos y vías fluviales más grandes, creando un grave desequilibrio ecológico. Pero cuando la fertilidad se genera de forma más suave, se aplica de manera más directa y se mantiene dentro de un ciclo vivo, el riesgo de desperdicio y daño puede reducirse. Todo el sistema se vuelve más contenido
más reflexivo y más en sintonía con cómo funciona ya la naturaleza. Luego está el poder simbólico más grande de todo esto. La Asoya nos recuerda que la sanación no siempre comienza con infraestructuras masivas o tecnologías complejas. A veces comienza con una persona, un cubo, un poco de agua y la voluntad de cultivar de forma diferente. A veces, la acción ambiental más significativa comienza en un patio trasero, en un bancal de jardín o junto a un pequeño recipiente casero de vida verde flotante. A estas alturas, la asoya ha demostrado ser mucho más que una curiosidad. Puede sustentar la fertilidad, alimentar el compost, contribuir a los sistemas animales e incluso ofrecer beneficios ecológicos más allá de la valla del jardín. Esto lleva de forma natural a una pregunta final y emocionante. Si algo tan sencillo puede hacer tanto, ¿hasta dónde puede llegar realmente a escala? Una de las cosas más potentes de la asoya es la facilidad con la que escala. El mismo principio vivo funciona tanto si cultiváis al nivel más pequeño como si pensáis en algo mucho mayor. Si vivís en un piso y solo tenéis sitio para un cubo en un balcón soleado, aún podéis empezar. Si tenéis un patio trasero y espacio suficiente para unos cuantos barreños poco profundos o piscinas infantiles, podéis ampliar ese sistema sin mucha dificultad. Si gestionáis tierras a mayor escala, la misma idea puede adaptarse a estanques, bancales revestidos o tanques de agua específicos que produzcan mucha más biomasa con el tiempo. Eso es lo que hace que esta planta sea tan especial. Muchos métodos de cultivo útiles se complican en cuanto intentáis ampliarlos, pero la asoya se mantiene simple. Agua, luz, calor, un poco de apoyo mineral y un cultivo inicial. Esa es la base, ya sea que estéis cultivando un puñado para el acolchado del huerto familiar o construyendo un sistema de fertilidad más serio para una finca. El tamaño cambia, pero el principio no. Ese tipo de simplicidad es poco común. También nos obliga a hacernos una pregunta más profunda sobre el futuro de la agricultura y la jardinería. ¿Por qué nos hemos sentido tan cómodos con sistemas que nos obligan a comprar los mismos insumos esenciales una y otra vez, temporada tras temporada, año tras año? ¿Por qué aceptamos la dependencia como algo normal cuando la naturaleza siempre ha ofrecido modelos basados en la regeneración, la renovación y la reutilización? En algún momento del camino, a muchos cultivadores se les enseñó a pensar en la fertilidad como un producto en lugar de un proceso. Pero la fertilidad nunca fue pensada para ser solo una transacción. Fue pensada para ser construida, ciclada y administrada. Cada vez que cosecháis un puñado de asoya y lo devolvéis a vuestro jardín, estáis saliendo de ese viejo patrón. Ya no solo estáis alimentando plantas, estáis participando en un sistema de circuito cerrado. Estáis tomando luz solar, agua, aire y biología viva, y convirtiéndolos en resiliencia. Estáis fortaleciendo el suelo en lugar de simplemente estimularlo. Estáis creando un recurso que vuelve a crecer en lugar de uno que desaparece en el momento en que lo usáis. Para mí, así es como debería ser el futuro de la agricultura. No más dependencia, sino más inteligencia, más observación y más sistemas que se vuelvan más ricos con el tiempo en lugar de más agotados. La asoya puede ser pequeña, pero apunta hacia una verdad mucho más grande. Cuando aprendemos a trabajar con procesos vivos, dejamos de luchar contra la naturaleza y empezamos a multiplicar lo que ella ya hace mejor. Después de todo lo que hemos explorado hoy, volvemos exactamente a donde empezamos con una imagen sencilla que ahora significa algo mucho mayor. Un cubo de agua cubierto de verde. Un simple cubo de agua. Un puñado de helechos flotantes. Al principio, casi suena demasiado fácil, pero a veces, las ideas más poderosas son las que parecen humildes desde fuera.
De lo que realmente hemos estado hablando hoy no es solo de una planta. Es una forma de pensar, una forma de cultivar y una forma de reconstruir la conexión entre la fertilidad, la biología y el cultivador. Durante más de 1000 años, la gente ha sabido que la azoya podía ayudar a alimentar las cosechas, enriquecer el suelo y mantener sistemas de cultivo más autosuficientes. Ese conocimiento nunca desapareció porque fallara. Desapareció de la conversación cotidiana porque los sistemas modernos se movieron en una dirección diferente. Pero la belleza de la jardinería y la agricultura es que la sabiduría útil siempre puede recuperarse. En el momento en que una persona empieza a compartirla, probarla y transmitirla, empieza a vivir de nuevo. Así que aquí está mi desafío para vosotros. Buscad algo de azoya, preparad vuestro primer cubo, ved cómo crece, cosechadla y devolvedla a vuestro suelo. Ved qué pasa cuando dejáis de confiar solo en lo que viene del estante de una tienda y empezáis a crear fertilidad con vuestras propias manos. Vuestro jardín no necesita más complejidad, necesita sistemas vivos que trabajen con la naturaleza en lugar de contra ella. Y uno de esos sistemas puede estar flotando justo delante de vosotros. Si esta historia ha cambiado vuestra forma de ver las plantas sencillas de vuestro jardín, por favor, suscribíos y dadle a me gusta a este vídeo. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos el futuro juntos. El próximo tesoro será revelado pronto.